Listo. Bueno, empiezo si quieren yo con Sí. la pregunta 1. Dice, ¿qué es la creatividad? Bueno, yo escribí que la creatividad se establece como un proceso de actividades consideradas artísticas, pero generalmente sin contemplar los procedimientos creativos divergentes. Por ende, la creatividad es un modo personal y original de pensar, sentir y expresarse que se aparta de los modelos socioculturales. Muy bien. Sí, yo encontré lo mismo. Lo mismo. ¿Usted Yo, más? no, yo tengo algo un poquito diferente. Bueno, es similar, nomás que está, bueno, no sé si quieren que lo lea. Sí. Sí. Dice, es un modo personal y original de pensar, sentir y expresarse que se aparta de los modelos socioculturales vigentes o circundantes y da como resultado trabajos distintos, originales y valiosos en los distintos sujetos. Sí, más o menos similar, ajá. Sí. Ajá. Sí. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿el aprendizaje se puede acrecentar a través de la creatividad y fundamentar por qué? Yo puse que sí se puede acrecentar, pero que es necesario un currículum flexible, abierto y con carácter interdisciplinar para que todo el alumnado pueda aprender junto, adoptando una estructura de aprendizaje cooperativo en la que todos se vean estimulados a cooperar, a ayudarse unos a otros, a aprender más y mejor. Sí, de hecho yo tengo casi lo mismo. Yo le puse que sí debido a que los alumnos utilizan al máximo sus posibilidades, derivado del currículum flexible, abierto e interdisciplinario y todo lo demás que acabas de mencionar. Yo le puse que sí, ya que los objetivos es desarrollar el pensamiento productivo, la flexibilidad, la autopercepción de las propias habilidades personales. Sí, también. Muy bien. Pregunta 3. ¿Las personas con discapacidad visual pueden desarrollar su habilidad de creatividad a pesar de carecer del sentido de la vista? Yo pongo que sí, pero como mencionaba en una de las lecturas, decía que lo hacen de forma distinta. Mencionaba una acción recíproca táctil kinestésica, que es como más de tocar y no aprende a la mejor de la misma forma que una persona que sí ve bien. Ellos son más como kinestésico y del sentido auditivo. La cantidad de información que el sujeto invidente obtiene del entorno es recogida de modo fragmentario, que es diferente a una persona que pues sí ve bien. Exactamente. Y todo esto le puse yo también que conlleva a tener aprendizajes multisensoriales, lo cual permite precisamente acrecentar la creatividad. Sí, mi respuesta es similar. Yo nada más le agregué también que, porque lo leí, no, que ellos, aparte de lo que ustedes pusieron, que desarrollan otras habilidades como la música. Leí que era una de sus habilidades que muchos desarrollaban más, se iban más por el lado de la música. Entonces, nomás le anexé ese pedacito, pero sí puse lo mismo que ustedes ahí. Como que ellos desarrollan más otras habilidades, no como el auditivo. Sí. Que carecen de ese. La 4. El uso de la creatividad mejora la calidad de la educación en personas con necesidades educativas especiales. Sí, debido a que pone en práctica, era lo que les mencionaba, yo puse que ponían en práctica otras habilidades que las personas con necesidades educativas tienen y así logran la calidad de educación que merecen. También nos mencionaba que el uso de arte en la educación favorece el desarrollo de habilidades personales, la motivación, la confianza, la autoconciencia, la generación de ideas y pues facilita la resolución de problemas. Sí, básicamente puso lo mismo también. Sí, yo tengo un poquito, pues sí, más o menos, nada más aquí le puse adoptando una estructura de aprendizaje cooperativo en la que todos se vean
estimulados a cooperar, ayudarse unos a otros, aprender más y mejorar pudiéndose dar una adaptación más individualizada que se considere necesario y no desarrollar programas paralelos que van enfocados hacia un tipo de alumnado en específico. Pregunta número 5, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se logra un ambiente creativo en la escuela, tanto para el alumno con o sin discapacidad, fomentando un estado adecuado de activación, tanto afectivo como cognitivamente? También nos mencionaba que con la eliminación de barreras para poder dotarles de libertad a los alumnos, como mejorar el autoestima, su autoconcepto, su motivación y capacidad expresiva para que el alumno se sienta seguro de sí mismo. Yo puse también que con actividades multisensoriales que potencien y fomenten el desarrollo creativo, la participación activa del alumno y el profesor a través de ejercicios cooperativos. Yo le puse que apoyando la necesidad del desarrollo creativo, fomenta un ambiente favorable para su expresión, generan ideas, son innovadores, destacando su aplicabilidad en las aulas y con énfasis de inicio en edades tempranas, continuando a lo largo de su formación. Muy bien. Okay. Pregunta 6. ¿Qué acciones se deben realizar en el sector educativo para lograr el éxito de una educación inclusiva? Dentro de las escuelas y centros culturales se tendría que potenciar y fomentar el desarrollo de contacto creativo y estético a través del contacto directo, así como la vinculación in situ con artistas y con profesionales mientras realizan sus composiciones. Así es. Puse también que facilitando, bueno, nada más como complemento, facilitando el acceso a grupos de personas con discapacidad visual para desarrollar el potencial creativo y poder de experimentar y aprender, y además el factor de sensibilización del colectivo normovisual jugaría un papel muy importante en esta parte. ¿Sí, verdad? Yo puse también básicamente lo mismo. Nada más que, no sé si pusieron desarrollar la capacidad de plasmar sus ideas, pensamientos, sentimientos en la obra de arte. Pero sí era... Sí, ajá. Sí, también yo lo puse, pero no lo leo. La pregunta 7 dice, ¿por qué es importante el manejo de términos apropiados relacionados con la discapacidad? Pues yo le puse que era importante el intercambio entre personas con discapacidad, profesionales de las áreas de salud y educación e instituciones gubernamentales en el tiempo y hace énfasis en los aspectos positivos de dicho colectivo. Ya. Ok, esto para que generen para que no generen, ¿sí, no? Para generar perspectivas negativas que dificulten la inclusión a niveles de las políticas educativas. Es como para que no los como denigren, ¿no? Como que los hagan menos. Para que la comunicación se dé de manera efectiva, que no se sientan excluidos y que ellos con el manejo de estos términos no excluyan desde un inicio o inciten como a una discriminación, ¿no? Sí. ¿Usted, maestra Eli? Yo le puse para formar un alumnado con más capacidad de resolución, innovación, salidas a las limitaciones que se les planteen a lo largo de su desarrollo. Pregunta 8. ¿Qué son las representaciones sociales? ¿Quieren ustedes empezar? Sí. Ok. Bueno, yo le puse que son productos cognitivos, afectivos y culturales elaborados por grupos de personas sobre algún objeto o fenómeno dentro de un contexto social. Ellas permiten la construcción de la identidad personal y colectiva de las personas, constituyéndose de imágenes, conocimientos, referencias históricas, creencias y valores que enmarcan la manera de interpretación de la realidad y los comportamientos del sujeto. Yo le puse
Se consideran formas de comprensión y comunicación de lo que se sabe. Tienen una posición muy particular, pues están construidas por los conceptos que le dan sentido a la abstracción y organización del mundo y las percepciones que producen el mundo de forma significativa en el sujeto. Yo también puse igual que la maestra Eli, nada más que ya al final nos mencionaba que su función es el desarrollo de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La pregunta 9, ¿cuáles son las representaciones sociales que consideras que presentan actualmente los profesores hacia los alumnos con discapacidad visual? Esa yo no entendí muy bien cómo a qué se refería. Bueno, yo encontré una respuesta que nos decía que una visión de la persona con discapacidad visual enfocada lo que no puede hacer o en... No, mejor se los explico como yo lo entendí. Sí, porque yo no entendí desde el inicio. O sea, sí venía como que la respuesta, pero sí estaba como un poco confusa. Nos decía como que cómo considerábamos nosotros que los profesores trataban a los alumnos con discapacidad y mencionaba que los docentes se enfocan en lo que no pueden hacer en vez de enfocarse en lo que sí pueden hacer. Entonces mencionaba que ellos ven como los contextos en los que no pueden participar debido a su condición y se convierte en una ¿cómo menciona? Desfavorabilidad para la atención social, en vez de fijarse en lo que sí pueden hacer y de como de tomar eso que sí pueden para pues para que crezcan más, ¿no? Con su aprendizaje o como personas. Entonces sería todo esto derivado de la concepción inicial que se tiene de la discapacidad, ¿no? O sea, tomándolo nada más como la discapacidad impide esto, entonces ya no puede hacer más allá las barreras de lo que tiene, pero no se fija tampoco en lo que en sí lo que puede sí hacer. puede hacer. Okay. Bueno, así entendí yo, no sé, maestra Eli, sí. Yo encontré una respuesta, tampoco la entendí mucho, pero encontré una respuesta que decía, visto como un aporte al proceso de inclusión de personas con discapacidad en las instituciones universitarias, en concordancia con lo planteado en las políticas educativas. No sé, es que estaba un poco confusa. Sí. Bueno, la siguiente pregunta, la 10. ¿Por qué consideras que el uso de término discapacidad visual es el más adecuado? Bueno, esta yo la contesté de acuerdo a mí. Yo le puse que porque, o sea, no es como una persona con discapacidad, porque como que la persona en sí no tiene la discapacidad, sino nada más como que carece de la visión. Entonces es cuando se le llama discapacidad visual, no persona discapacitada o otros términos que se usan. Yo le puse, es considerado más adecuado porque contempla los rangos comprendidos entre la pérdida visual leve y la ceguera total. Además, la afectación de las estructuras oculares y las limitaciones que representan, por lo tanto, debe de ser más consciente. Sí, mi respuesta es igual a la de la maestra Eli. Es básicamente lo mismo. Yo lo puse más a mí. La pregunta 11 dice, ¿cuál es el propósito de la educación inclusiva? Pues según la UNESCO es permitir que los docentes y los estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender. Sí, tengo lo mismo. Sí. Muy bien, entonces seguimos con la 12. ¿Cómo consideras que se lograría construir y mejorar la educación para personas con discapacidad auditiva? Yo encontré que preparando docentes... no, ese yo lo puse de acuerdo a mí. Preparando docentes para que conozcan la forma de trabajo a llevar con dichas personas, no limitarlos en cuanto a lo que ellos conozcan y darles herramientas para su aprendizaje y que lo vayan haciendo a su ritmo. Sí, yo también lo respondí en base a mi creencia,
o a mi percepción, de que la flexibilidad curricular permite que todas las personas trabajen con todos sus sentidos o con los sentidos con los que cuentan, haciendo de esto una inclusión no solamente de las personas con alguna discapacidad o con la discapacidad visual, sino que la currícula sea enfocada a toda la diversidad del alumnado. Yo también lo contesté así con mis propias palabras y yo puse que los maestros deberíamos estar más informados, deberíamos de darnos más la oportunidad de saber y de manejar, pues, tenerla con personas con discapacidad auditiva. Entonces, yo creo más que nada que es estar más preparados, o sea, poder atender a estas personas, uno tiene que estar más preparado para ello. Para saber cómo tratarlos, ¿no? Cómo trabajar. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿cuáles son las propuestas metodológicas para la enseñanza de habilidades lectoras y escritoras del estudiante con discapacidad auditiva? Yo aquí sí batallé, pero bueno, encontré que estableciendo una comunicación más directa y cercana con la persona, propiciar espacios dentro y fuera del aula para el intercambio y o construcción de conocimientos, experiencias, percepciones, etcétera. Okay. Yo identifiqué también que se dé el aprendizaje a través de la acción, la experimentación, la vivencia y la formación de hipótesis, realizando actividades, estrategias de trabajo, evaluaciones continuas y creando un clima positivo del equipo de trabajo, tanto de los maestros como del alumnado, para que en conjunto lleguen a un aprendizaje. Yo esa no la encontré. Es que estaba como muy... Sí, como venía como el concepto y luego ya como el experimento o la metodología que utilizaron o los pasos que siguieron para ciertos, entonces sí era como... Sí, fue complicado. Sí. Muy bien, entonces ya sería todo, ¿verdad? Así es. Ya te tenemos, sí, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien.